tener estas grabaciones es que las personas a lo largo de la siguiente semana puedan acceder también a estas charlas y pues continúen también con todas sus donaciones compartiendo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La comunicación asertiva y especialmente la comunicación en general es algo en lo que estamos inmersos todo el tiempo. La comunicación es como el medio en el cual se da nuestra relación humana y tiene un efecto muy positivo. Construir y crear relaciones interpersonales tiene un efecto en diferentes áreas de nuestra vida. Por un lado, tiene un valor grande en nuestra salud física. Cuando nosotros no cuidamos nuestras relaciones interpersonales y estamos en medio de conflictos y de tensiones, eso impacta nuestra capacidad para manejar el estrés cotidiano que vivimos. Y cuando hay niveles muy altos de estrés, lo que va ocurriendo es que nuestra salud física puede verse afectada. Por otro lado, también incrementa un bienestar psicológico, el hecho de que nosotros estemos cuidando nuestras relaciones, esa sensación que tenemos interna de alegría, de gozo, de bienestar. Piensen ustedes en esas relaciones que tienen cotidianas en donde las cosas fluyen con armonía y con facilidad. Allí ese bienestar psicológico se eleva. Y cuando ese bienestar se eleva, sentimos que nuestro valor propio también tiene un impacto muy positivo y empezamos a sentir que contribuimos, que aportamos a quienes nos rodean. Y eso nos nutre y nos enriquece. Por otro lado, también el hecho de cuidar nuestras relaciones interpersonales implica que tengamos la posibilidad de experimentar muchos aprendizajes. La vida es muy rica, entre más interacciones y posibilidades y experiencias tenemos a nuestro alrededor. Y nos da además nos llena de oportunidades y de posibilidades. Todos hemos escuchado en los últimos años cómo la palabra networking se ha posicionado muchísimo y tiene que ver con la conciencia de nuestras relaciones, que realmente el mundo cotidiano que tenemos se construye es con el vínculo que hay a nuestro alrededor. Por eso es tan importante cuidar la manera en la que nos comunicamos e interactuamos con figuras significativas o también en relaciones cotidianas que tenemos en donde estamos siempre en una relación permanente con otro ser humano. Y vamos a entrar entonces en materia después de ese contexto y nos vamos a preguntar entonces qué es comunicar. Esta propuesta que yo les traigo parte de la perspectiva sistémica y nos dicen comunicar antes en un paradigma anterior, cuando yo iba al colegio, en esa época a mí me enseñaban que comunicar había un mensaje, había un receptor, había un emisor y el centro de atención estaba en cómo ese emisor transmitía ese mensaje y hasta allí llegaba lo que significaba comunicar. Estaba concebido como un verbo, como una acción. El cambio de paradigma nos está diciendo, no es solamente una acción, es un proceso de relación que yo construyo con quienes me rodean. Todo el tiempo estamos en ese ejercicio permanente de comunicarnos. Y a través de la comunicación se está definiendo tanto la manera en la que nos relacionamos con otros como nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Está muy relacionado con aquellos significados que construimos en el diálogo y en la conversación con quienes nos rodean. Un ejemplo sencillo, cuando tenemos a nuestro hijo o nuestra hija en casa y le estamos diciendo cosas, ay, es que es igualito al abuelo, o es que es igualito, tiene las mismas expresiones, todo eso está en la palabra, está en el diálogo y ese niño o niña lo está escuchando y está recibiendo un mensaje que dice, yo me parezco a... Y desde ahí empieza a construir una identidad. Y esa identidad no es algo fijo y estático a lo largo de la vida. Por supuesto, en la infancia es un lugar, un momento muy significativo, pero nuestra identidad sigue construyendo también cuando somos adultos y se reafirma también en las conversaciones que tenemos con otros. También comunicar implica un ejercicio de metaobservación. ¿Qué significa esa palabra? Es como tener una camarita que nos la pudiéramos poner aquí afuera y poder observar nuestras emociones, nuestros pensamientos y reacciones en medio de una interacción.
Cuando tenemos esa capacidad para observarnos a nosotros mismos, logramos una mayor eficacia y armonía en esas relaciones. Entonces aquí ya tenemos un elemento muy importante y es qué hacer para mejorar nuestra comunicación. Encendamos esa camarita que tenemos todos de ser conscientes del que sucede con nuestra emoción, nuestro comportamiento y nuestras reacciones. Les decía que comunicarse es un proceso relacional. ¿A qué me refiero cuando hablo de ese proceso relacional? Aquí ustedes en la gráfica están viendo dos personas allí sentaditas hablando y ven un círculo como unas flechitas amarillas que dice proceso y contenido. Cuando estamos ahí sentados hablando con alguien, hay palabras, está todo lo verbal que aparece allí. Pero no solamente es lo verbal, tiene que ver el vínculo y la manera en la que nos hemos relacionado con esa persona le va a dar un sabor a esa conversación y eso está allí presente. Adicionalmente, ese círculo o ese óvalo morado que ustedes ven alrededor representa el contexto. Es distinto hablar en este país de homosexualidad, por ejemplo, a hablar en Ámsterdam sobre homosexualidad. Ese es el efecto que tiene el contexto. Nos da o nos niega unas posibilidades. Y cada una de esas personitas tiene un sistema de pensamiento que hemos construido a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué es un sistema de pensamiento? Son unas creencias que hemos construido, unas gafas que nos hemos puesto para a través de ellas ver el mundo. Y eso va a mediar también nuestra emocionalidad, ese corazoncito que ven allí en la gráfica. Va a mediar eso que sentimos en medio de una conversación. Y esa emoción también se va a reflejar en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir ciertas cosas que hace que de pronto en una conversación estemos súper cerrados, con los brazos cruzados, mirando hacia el piso, y toda nuestra corporalidad está reflejando que hay una emoción dentro que está experimentándose y unas creencias asociadas que me llevan a pararme de una manera particular en medio de esa conversación. Y como estamos hablando de una conversación en donde no estoy sola, sino hay un otro conmigo, ese otro trae su propio bagaje, su propia experiencia, sus propios conocimientos. Y desde ahí es esa danza entre estas dos historias personales, entre esta emocionalidad, esta corporalidad, cómo empezamos a reflejarnos el uno al otro y empezamos a crear un patrón, una pauta, una manera de interactuar que nos va definiendo a nosotros, como decíamos al principio, pero también va definiendo la relación y lo que se puede esperar de una relación. Cuéntenme cómo vamos por acá. Hay preguntas, comentarios. Muy rico poder compartir con ustedes también sus observaciones. Entonces recuerden que tengo aquí el chat por si hay algo que quisieran compartir. Ok. Bueno, mientras se animan. Buenos días. Quería presentar. Yo soy Marta Elena Sánchez, tía de Carolina Echeverri. Muy bienvenida. Cuéntanos. Ok, querías presentarte. Muy bienvenida. Que disfrutes mucho este espacio. Bueno, vamos a seguir entonces. Y aquí esta charla tiene un apellido y es comunicación asertiva. ¿Qué significa la asertividad? Y cuando yo hablo de esta palabra a veces la confundimos con efectividad, ¿no? Como con lograr algo. Y la asertividad, noten la imagen que yo les pongo allí, es como una balanza en donde somos capaces de poner nuestras emociones, nuestro sentir, nuestras necesidades y al mismo tiempo ser capaces de reconocer, de identificar la necesidad del otro. Cuando hay un equilibrio entre estos dos elementos, estamos hablando de asertividad. Por acá sigo admitiendo más personas. En este momento estamos 14 personas en la charla. Bienvenidísimos quienes se acaban de unir.
Bueno, entonces la asertividad es un continuo que nos está diciendo, que nos está mostrando esa danza que hay, recordemos, entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra corporalidad. Cuando estamos en ese balance que veíamos anteriormente, reconociendo nuestras necesidades y reconociendo las del otro, estamos en ese lugar asertivo. Pero a veces lo que ocurre es que salimos de allí, perdemos nuestro centro y perdemos nuestra capacidad de estar en el presente para atender y experimentar esa relación. ¿Y qué ocurre entonces? Nos podemos ir de acuerdo a nuestra historia y de lo que hemos aprendido acerca de hablar o atravesar, por ejemplo, una situación tensa o incómoda. Nos vamos a un lugar que puede ser agresivo, por un lado. Y entonces miren la imagen allí. Y es ese personaje que cuando está centrado en sus propias necesidades, ignora a otros y desde ahí empieza a tener una corporalidad, un tono de voz, un manejo de la relación en donde se está imponiendo sobre el otro. No le interesa, no es capaz de escuchar lo que está pasando con el otro. Y pues imagínense lo que sucede en la relación, cómo termina lesionada si mi comunicación tiende a ser de este estilo, en donde soy corporalmente muy imponente o donde grito y no necesito ni siquiera gritar, puedo estar hablando de una manera muy elevada, utilizando palabras que puedan lastimar a la otra persona. Ese es uno de los polos de esa asertividad. Pero por el otro lado, también a partir de nuestra historia, podemos tener la idea de que es mejor estar callados en la vida, que es mejor evitar el conflicto, que nos han dicho frases muy maltratadoras, como es que calladito o calladita se ve más bonito, ¿no? Y esas frases en medio de la cultura nos empiezan a parar desde un lugar pasivo o un lugar sumiso, en donde nos empezamos a anestesiar de nuestras propias emociones, de nuestras propias necesidades. Y si nosotros nos anestesiamos de eso, vamos a privilegiar y todo lo demás, el mundo externo, las otras personas, se nos vuelven nuestro referente. Y ahí es muy difícil estar atendiendo y respondiendo sin discriminación a todos los estímulos externos porque cada persona fuera piensa distinto. Y si yo pretendo adaptarme a la postura de cada uno de los demás, termino sintiendo una sensación profunda de vacío, como el dibujo que aparece allí, vacío y una sensación de que no tengo un lugar, o de que no soy escuchado, o que el otro me va a lastimar. Y cuando tengo todas estas creencias, pierdo mi asertividad. Una miradita por acá al chat. Ok. Muy buena gráfica. Muchas gracias. Bueno, aquí les cuento un poquito. Yo soy profesora de la Universidad de los Andes en educación continuada, justamente en temas de desarrollo personal. Por eso me gusta traer como los modelos y los autores que justifican, porque esto va más allá del sentido común. Esto tiene que ver con la investigación que se ha hecho acerca del comportamiento humano y cómo podemos aprender a conocernos y en medio de desarrollar una comunicación, podemos tener conciencia de nosotros y avanzar en la dirección que queremos. Estos autores, Thomas y Kilman, encontraron estas dos variables. Dicen que para atravesar un conflicto hay que tener, lo que les decía, un foco en nuestras propias necesidades, pero también un foco en las necesidades de otros, y ellos lo llaman cooperación. Les voy a pedir en este momento que piensen en una conversación que hayan tenido hace poco, y en donde ustedes digan, siento que no me sentí tan cómodo o tan cómoda en esa conversación. Y cuando ya la tengan allí, imagínense por un instante qué pasó allí. ¿Estaban enfocados en qué? En sus necesidades, en hacer valer su opinión, en ganar una situación. Estaban centrados en satisfacer al otro, en atender a lo que el otro estaba diciendo, o estaban percibiendo que había de ambos elementos.
con esa en cuál de estos 5 estilos de manejo del conflicto se encuentran ustedes más habitualmente. No significa que todas las situaciones, todas las relaciones las respondamos a ellas de la misma manera. Significa que seguramente tenemos una tendencia, con mayor frecuencia nos vamos a alguno de estos estilos. Y el primero es el evitativo, el que encuentran en la parte izquierda inferior. Y es aquella persona que decide quedarse en silencio, evitar, no discutir, yo mejor evito el conflicto, ¿esto para qué? Y está desinteresado tanto en su bienestar como del bienestar del otro. Es como la tortuguita que se mete en medio del caparazón y se queda allí escondido. El otro estilo tiene que ver con el competitivo, que es un estilo que en el mundo laboral y en el mundo de la educación tradicional también se ha privilegiado. Y es, aquí yo tengo que ganar, aquí tengo que ser el primero. Y no necesariamente tengo tan claras las necesidades del otro. Y entonces entro en una dinámica dentro de una comunicación de ganar o perder. Y quedo solamente buscando como mi trofeo, pero desconozco el impacto que puede tener en la relación. Otro tiene que ver con el comprometido, es el que ustedes ven en el centro. Y este personaje busca como lo mínimo requerido, como dice o decía mi abuelita, quien falleció, y decía, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿no? Este es el comprometido. Aquel que busca lo mínimo requerido como para que la relación apenas se sostenga. Y sigamos como vamos, yo estoy bien, veo que tú también, pero sin mayor trascendencia o sin pasar a un nuevo nivel. Luego está el complaciente. Y en ese complaciente aparece aquella persona, alguna vez estaba en un grupo con la policía, y me decían, es que este es como la agüita aromática, que a todo el mundo le cae bien. Tal cual, ese es el complaciente. Entonces, muy amable, muy querido, muy cordial, pero detrás de esa búsqueda de armonía puede estar corriendo un riesgo alto la persona de perder de vista sus propias necesidades, su propia valoración, y se puede terminar desdibujando. Y el último estilo tiene que ver con el ser colaborador. Va un poco más allá del comprometido y es aquella persona que tiene un alto interés tanto en fortalecer su lugar en esa relación como también darle un lugar visible a esa otra persona para que crezcamos juntas, para que nos apoyemos, para que sepamos que en una relación de cualquier índole, de pareja, como padres, en lo laboral, si sumamos, podemos construir algo mucho más pleno que si cada uno está por su lado. Entonces, cada uno de ustedes, imagínense, yo con esta descripción espero que les haya dado luces de cuál es su tendencia. Y si ustedes se encuentran en un lugar comprometido o colaborador, seguramente sus relaciones pueden estar teniendo un nivel de calidad muy valioso, muy positivo para ambas partes. Sin embargo, si están en este lugar competitivo, evitativo o complaciente, la invitación es a que empiecen a mirar qué necesitan trabajar dentro de ustedes a nivel de sus comportamientos, sus pensamientos o sus emociones, que les permita realmente construir una relación y tener una comunicación mucho más asertiva. Y de eso me lleva a hablar sobre qué determina el éxito al comunicarnos. Entonces, por un lado está que ambas partes se sientan escuchadas y comprendidas. No hay cosa más rica que cuando uno está en medio de una comunicación con el otro y realmente siento que soy vista allí, que me están reconociendo, que además me están conociendo. Y que yo puedo expresarme con autenticidad, con libertad y que no voy a recibir un juicio acerca de qué sucede conmigo.
esa sensación, noten que deja en su cuerpo cuando la están teniendo. En mí deja una sensación de liviandad, de amplitud, de querer repetir esa experiencia y esa comunicación con otros. Lleva a la relación a un nuevo estado. ¿Qué significa eso? Y es que cuando estamos en medio de una comunicación, queremos, o es más, voy a complejizarlo un poquito, y cuando estamos en medio de una conversación que puede llegar a ser difícil, que puede estar teniendo tensión, valoramos ese momento no como un problema o como una dificultad, sino como una oportunidad para aprender juntos de esto que nos está incomodando. Y al aprender juntos, donde yo pongo mi perspectiva, el otro también pone su perspectiva, logramos crear un nuevo resultado y llevar la relación a un nuevo nivel. ¿A un nuevo nivel de qué? De mayor apertura, de mayor comprensión, de mayor libertad y autenticidad. Otro elemento que determina el éxito al comunicarnos es favorecer la creación de puentes y de un terreno común. La diversidad en las personas es infinita. Así sean dos hijos del mismo papá y la misma mamá, es más, sean mellizos, personas que hayan nacido el mismo día, bajo el mismo contexto, aún así pueden tener grandes diferencias en su manera de percibir el mundo. Y reconocer la diversidad que existe entre los seres humanos es fundamental, porque si yo no la reconozco, creo que el mundo está hecho solo a mi manera y como yo lo veo. Y eso lo que hace es encerrarme en una isla, volverme algo aislado de la realidad del mundo social en el que estamos. Cuando tenemos una comunicación asertiva, lo que logramos es crear esos puentes para salir de nuestra propia isla y empezar a identificar, no solamente para visitar la isla de los otros, sino también para encontrar terrenos comunes en donde podemos compartir en medio del disfrute de nuestra diversidad también. Y otro elemento que determina el éxito al comunicarnos es la coordinación de acciones. En últimas, ¿para qué yo hablo con alguien? De cosas tan sencillas como ponerme a hacer una llamada telefónica para solicitar algún producto o algún servicio, como tener una comunicación con mi familia en términos de decisiones que vamos a tomar en medio de la pandemia, ¿no? Todo eso implica una coordinación de acción. Es decir, aquí volvemos a nuestra definición de comunicación como un proceso de relación. No es solamente algo que yo hago en un momento y se acabó. Estoy construyendo conjuntamente con quienes me rodean también mi propio futuro. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu comunicación asertiva? Esto era parte de lo que describía esta charla en su explicación inicial. Y es, por un lado, tiene que ver con el autoconocimiento. Y es, vuelve la mirada, empieza por ti. Tú necesitas empezar a reconocer cuáles son esas creencias y esas miradas que tienes ante el mundo que pueden estarte frenando o bloqueando. Y aquí pongo un personaje mirándose al espejo y mirando sus gafas, limpiándolas, revisándolas. Y esa es parte de las tareas que tú tienes en tu vida. Y es, observa con qué filtros tú estás viendo la realidad y de dónde salen esos filtros. Han salido de tu historia, ha salido de los momentos más significativos de tu vida, en donde aprendiste seguramente cosas que en su momento fueron muy valiosas y te ayudaron a llegar donde hoy estás. El asunto es cuando esas creencias o esas gafas que tienes puestas sobre la vida se convierten en una cosa rígida, se convierten en algo inamovible y desde ahí empiezas a ver la realidad. Las creencias son algo que tienen una fecha de vencimiento, así como la leche. Llega un momento en el que ya no me sirven, no son útiles y necesito actualizar mis creencias. Una manera distinta de decir esto es, eso que yo pensaba ayer acerca de una situación,
Y ayer me refiero a en mi infancia, en mi adolescencia, en mi época universitaria. Seguramente hoy, en este momento de la vida, no me sea tan útil. O sea un sistema que me encapsula, que me pone muchas limitaciones frente a mi manera de actuar y de relacionarme con el mundo. En ese sentido, necesito transformar mis creencias, por ejemplo, creencias que tengo acerca del conflicto o creencias que tengo acerca de los demás, para que yo pueda sentir que mi comunicación va a fluir mejor. Un ejemplo, si yo voy por la vida creyendo que las personas me van a hacer daño o que las personas hay que tenerles mucho cuidado porque en cualquier momento te la hacen y te defraudan, esa puede ser una creencia. Imagínate cómo es tu comportamiento. Imagínate además cómo es tu comunicación si todo el tiempo tienes aquí adentro unas gafas que te dicen, cuidado, atención, el mundo es hostil, hay que protegerse. Tu reacción va a estar muy limitada. Vas a tener dificultad para ponerte en el lugar de otras personas y vas a estar en un modo de protección permanente. A eso me refiero con el autoconocimiento. Nota cuáles son las creencias que hacen parte de tu vida, de ti, de los demás y del mundo, y empieza a mirar qué tanto están siendo un obstáculo para ti en medio de tus relaciones. Otro elemento importante del autoconocimiento es nuestra emocionalidad. ¿Qué estamos sintiendo? En otra época, en este cambio de paradigma que hemos tenido en la humanidad, anteriormente había una división muy clara en la razón por un lado y la emoción por el otro, y la emoción profundamente descalificada, como si esa no nos diera información útil, y por el contrario, si vamos a acudir a la emoción, antes pensábamos que eso podría ser hasta como sospechoso, como mejor dejemos la emoción alejada de nosotros. Hoy nos estaban diciendo, no, es muy importante que notes qué pasa en tu emoción, porque la emoción se convierte en una fuente de información acerca de tus necesidades, acerca de lo que necesitas. Cada emoción te está trayendo un mensaje que necesita ser atendido, y si tú lo ignoras, esa emoción va a tener que ir buscando otras formas de expresarse, de ir hablando más fuerte, para que tú algún día la puedas atender. Y voy a dar ejemplos pasando por las diferentes emociones. Por un lado, la tristeza. La tristeza te trae un mensaje de pérdida, te trae un mensaje de hay algo que yo estoy sintiendo que antes tenía y no logré tener, o que quería tener y ya no está, se cierra esa posibilidad. Y empiezas a experimentar esta sensación en tu cuerpo, ¿no? de tristeza, y eso se refleja en tu cuerpo, se refleja también nuevamente en tu pensamiento. Y si tú atiendes qué es lo que esa tristeza vino a decirte, pues seguramente vas a encontrar en su momento una nueva acción que te lleve a recuperar lo perdido o a resignificar y a darle un nuevo lugar a aquello que se perdió de alguna manera. Ese es el valor de la tristeza. Pasemos ahora a la rabia, ¿no? La rabia, el enojo, que lesiona tanto las relaciones interpersonales porque nos puede llevar a expresiones muy agresivas, que no solamente es el extremo, es desde lo físico, pero podemos ser muy agresivos, como les decía antes, en nuestras palabras, en esas frases sutiles pero muy hirientes que podemos llegar a decir. Cuando notamos en nuestra emocionalidad que aparece la rabia, que está allí, cuando somos conscientes de ella, empezamos a darnos cuenta que hay algo que estamos percibiendo injusto. Piénsenlo ustedes, cuando han estado muy molestos, de alguna manera el mensaje que hay allí es, esto no debería haber pasado, aquí hay una injusticia, aquí hay algo que no está bien hecho. Y cuando tenemos esa sensación de injusticia, necesitamos defendernos o tenemos esa sensación como de tener que sacar todo nuestro poder, ¿no? Y sentar nuestra posición. ¿Para qué nos sirve ser conscientes
de esa emoción, porque tenemos dos caminos, el que les describí hace un momento, y es utilizar palabras hirientes, explotar, ser muy agresivos, o utilizar esa energía que trae esa emoción para reconocer cuál es la injusticia que yo estoy sintiendo y entonces poner mi punto de vista claramente en medio de la conversación. Poder expresarlo de una manera mucho más cuidadosa. Y solamente me doy cuenta que hay algo injusto cuando logro ver esa emocionalidad que hay dentro de mí. Pasemos también al miedo. El miedo nos habla de aquellas situaciones en donde me siento indefenso, en donde me siento atacada y necesito huir de ahí, o necesito cuidarme, necesito protegerme. Y hay miedos que pueden ser muy racionales, tienen un sentido y eso nos protege como humanidad, pero hay otros miedos que son la fantasía que yo tengo acerca de algo malo que puede llegar a ocurrir. Y cuando tengo miedo en una relación, y es un miedo irracional, ¿no? Por ejemplo, si yo expreso mi punto de vista, si yo digo lo que pienso, corro el riesgo de que esta persona me deje de querer en un contexto muy personal. O corro el riesgo, si estoy en un contexto laboral, corro el riesgo de que si yo le digo a mi jefe lo que pienso acerca de lo que está proponiendo y no comparto, me puede echar. Pueden llegar a ser miedos irracionales si yo no tengo realmente evidencia de que eso vaya a pasar. Ha sido mi fantasía un poco creada desde mi emocionalidad. Entonces recordemos acá en este punto, el autoconocimiento tiene que ver con dos elementos. Uno, conocer nuestras creencias y darnos la oportunidad de transformarlas de acuerdo con la realidad que estamos viviendo en el momento presente. Y dos, conocer nuestra emocionalidad. Y para conocer la emoción necesitamos atender nuestro cuerpo, volver la mirada hacia adentro en el momento presente e identificar cuál es la necesidad que esa emoción me está diciendo, por favor, atiende. Vamos también con la presencia auténtica, y es sentirnos libres y a gusto y cómodos de ser quienes somos. Tenemos el derecho legítimo a ser quienes somos, a equivocarnos, tenemos el derecho a no saber, tenemos el derecho a cambiar de opinión en algún momento, pero nuevamente, como nuestras creencias a veces nos dicen, no, si tú ya dijiste eso, ¿cómo te vas a echar para atrás? Ni se te ocurra. Con esto que ocurre dentro, hace que terminemos casados con ciertas máscaras, como la gráfica que hay allí, y que realmente desconocen y ocultan lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Y eso se nota, eso se ve. Piensen cuántas veces ustedes han estado en medio de una conversación y quedan con la duda. ¿Será que este personaje sí me dijo todo lo que estaba pensando? Pues yo lo vi como con cara muy sonriente, pero realmente sí estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Cuando nos queda esa sensación es porque el otro nos ha dado señales, nos ha dado pistas, que aunque verbalmente nos dice una cosa, su cuerpo nos puede estar mostrando otra. Y eso habla acerca de la dificultad que está teniendo esa persona para reconciliarse tanto con su luz como con su sombra. ¿Y sombra qué significa? Eso que rechazamos de nosotros, eso que no nos gusta, que no quisiéramos tener, que no quisiéramos ver. Y la presencia auténtica nos invita a la bondad y a una palabra que me gusta mucho y es la compasión. La compasión no tiene que ver acá con pobretear, ¿no? Ay, pobrecito, ¿no? No, la compasión tiene que ver, y Christine Neff habla de esto, tiene tres elementos. Uno es la bondad. Tiene que ver con esa capacidad que tenemos de ser amables con nosotros mismos, de ser cálidos, ahí hablando específicamente de la autocompasión. Otro tiene que ver con reconocer nuestra humanidad. No somos perfectos. Como les decía, tenemos el derecho a equivocarnos. Y si reconocemos que todos como seres humanos estamos en medio de este barco llamado humanidad, pues
todos podemos cometer errores en algún momento. Y el otro elemento de la compasión y la autocompasión tiene que ver con no identificarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si yo asumo que es que yo soy lo que pienso o yo soy lo que siento, estoy limitando mi comportamiento nuevamente, porque recuerden, tanto la emocionalidad como el pensamiento puede ser transformado, pero si yo digo, es que esto es lo que soy y el mundo me está invitando a hacer un cambio acerca de eso que soy, porque el mundo está ampliándose y necesita una adaptación de mi lado, eso me va a generar demasiada tensión y voy a tratar de ajustarme y de mostrarme de una forma que puede generar una sensación de confusión frente a quienes me ven alrededor. Por eso la presencia auténtica tiene que ver con reconciliarnos con nosotros y estar en paz y cómodos aquí adentro para también ser motor y ejemplo para que otros también se sientan en la libertad de ser auténticos. Los siguientes elementos que hacen parte de, por acá me dicen, pierdo el hilo con la misma imagen, creo que tal vez puede ser tu cámara, porque aquí yo veo que tengo otro computador al lado y ahí está mi imagen. Bueno, les decía, aspectos que fortalecen la comunicación asertiva, la empatía y la compasión. Ya les hablaba antes de la compasión y la empatía tiene que ver con ese sentido de identificar y ser capaz de sentir la emoción del otro, poder reconocer que el otro está triste, que el otro le duele algo, o que el otro está molesto. La primera parte, estábamos diciendo que el ejercicio era hacia nosotros, hacia adentro, para fortalecer mucho la conexión con nuestras propias necesidades. La escucha activa, la empatía y la compasión nos ayudan a trabajar del otro lado, y es cómo identificamos las necesidades de nuestro interlocutor. Y ahí la empatía es fundamental. La empatía tiene dos grandes aspectos o dos grandes vertientes. Una tiene que ver con la empatía cognitiva. Eso significa que yo soy capaz de entender y comprender racionalmente qué le pasa al otro. Pero es una empatía básica, es una empatía de hecho, y esto puede sonar fuerte, pero así ha sido investigado, y es que la empatía cognitiva de hecho los psicópatas tienen una alta empatía cognitiva. Saben concretamente cuál es el dolor que te voy a causar y lo que te voy a generar, porque están conectados desde un lugar racional. ¿Qué necesitamos entonces allí? Ese otro tipo de empatía que se llama la empatía afectiva, y es poder realmente sentir lo que le pasa al otro. No me basta con comprenderlo intelectualmente, es sentir en mí ese dolor que está sintiendo el otro, o esa tristeza, o también la alegría, poder alegrarme y compartir con el otro su bienestar, por ejemplo. Y desde allí la empatía no significa que entonces yo tengo que hacerme cargo de la emoción del otro. No, la emoción está en un nivel en donde el otro es el que tiene que hacerse cargo de cómo gestiona su emocionalidad. Pero yo puedo estar allí comprendiéndolo, sintiéndolo, y desde ahí identificando que a mí también me puede pasar lo que a esa persona le ocurrió. Eso abre la posibilidad para tener una comunicación mucho más cálida y más profunda. El otro elemento tiene que ver con la escucha activa, y es esa capacidad que tenemos para oír no solamente con nuestro canal auditivo, sino con todo nuestro cuerpo. Podemos ver y escuchar curiosamente con los ojos cuando vemos al otro y sentimos su posición. Vemos que su cuerpo está recogido. Es una manera también de escuchar desde un lugar más interno cómo está esa emocionalidad del otro y cómo me puedo relacionar con esa emocionalidad que está experimentando. La escucha activa implica una atención y una presencia no dividida. ¿Qué significa?
que si yo estoy escuchando, me entrego al momento de escucha en el que estoy y dejo de pensar en lo que desayuné esta mañana o el pendiente que dejé en la casa o por la noche qué voy a estar haciendo, porque ahí estoy desconectada. La escucha activa implica poder estar aquí ahora con apertura para ese ser que está allí interactuando conmigo y desde ahí crear esos puentes, esos territorios comunes que veíamos anteriormente. Bueno, aquí vamos a trabajar ahora para finalizar elementos muy puntuales sobre acciones que tú puedes practicar para prepararte para tener una conversación asertiva. Y es, por un lado, si tienes alguna situación en donde tienes una conversación pendiente, en donde sientes que no has podido decir lo que necesitas decir, vas a identificar cuáles son tus derechos, tus deseos y tus necesidades. Date el permiso de escribirlos también. ¿Qué estás necesitando tú frente a esta relación? Ya sea laboral, de amistad, con tus hijos. También pregúntate cuáles son los derechos, deseos y necesidades de la otra persona. Y aquí te sugiero un ejercicio interesante y es, préstale tu cuerpo por unos instantes a esa otra persona. ¿Cómo se lo vas a prestar? Te vas a imaginar que tú eres esa otra persona por unos instantes. ¿Qué es lo que ve esa persona desde ese lugar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que siente esa persona? Que puede ser muy diferente a lo que yo veo y a lo que yo pienso. Ponte un poco en la piel de esa otra persona para que puedas tener más claro y poder más adelante integrar su perspectiva. Una vez has identificado eso, define un momento y un lugar para la conversación. A veces dejamos las conversaciones más importantes para momentos muy inapropiados, en donde la otra persona está por salir o está muy ocupada o hay demasiadas interrupciones. Es importante que le des un espacio. Cuando tenemos, si es que estamos planeando una conversación, porque es importante para nosotros, pues requiere que demos todo el contexto requerido para hacerlo de la manera más efectiva. Cuando estés planeando esa conversación, identifica datos y hechos que tú quieres evidenciar, cosas concretas, específicas. Es distinto decir, es que Juan es un impuntual, ahí lo estoy rotulando, lo estoy categorizando, a decir, Juan, llegaste tarde, llegaste 15 minutos tarde a la última reunión que habíamos acordado. Ese es un dato y un hecho que se dio en un momento específico. Y ese dato y hecho genera seguramente en mí un sentimiento o una emoción, y yo me voy a hacer cargo de esa emoción. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Juan, que llegaras tarde 15 minutos a nuestra última reunión generó en mí molestia. Ahí estoy diciendo, la molestia es mía, no es tuya. Expresiones muy colombianas como, es que me sacó la piedra. Pues que me expliquen dónde guardamos la piedra para que alguien se la haya sacado, ¿no? Esas expresiones lo que hacen es como culpabilizar y señalar al otro, que él es el culpable de lo que me pasa a mí. Y acá estamos diciéndole, no, hay una situación que en mí genera molestia, en mí genera incomodidad. Y frente a esa incomodidad, yo te voy a hacer un pedido concreto. Te quiero pedir que llegues, que la próxima reunión que tengamos, llegues a la hora en punto. Eso va a favorecer que aprovechemos muy bien el tiempo y que nos podamos desocupar pronto. Y ese es el último punto. Le vas a explicar a la persona cuáles son esos beneficios que tanto tú como esa persona recibe si el pedido que tú estás haciendo se cumple. Entre más claros, concretos, directos seamos en nuestra comunicación, más asertivos vamos a poder ser. Estas son pautas para conversaciones difíciles que integran todo lo que les he compartido hasta el momento. Por un lado, asegúrate de conocer la perspectiva del otro, sus emociones y sus pensamientos. Enfócate en fortalezas tanto tuyas como de la otra persona, y esto es invitarlos a tener una perspectiva apreciativa. ¿Qué significa lo apreciativo? Es valorar, apreciar, pararse
desde un lugar de apertura. Imagínense que ustedes están desde un mirador y están admirando toda la inmensidad que se puede observar desde allí. Esa es la misma sensación que quiero invitarlas e invitarlos a que asuman dentro de una conversación desde un lugar amplio y de reconocimiento y valoración, tanto de ustedes como de la otra persona. Reconoce y conéctate con tu poder personal. Ten la confianza y la convicción de que tú estás necesitando cosas por alguna razón que son válidas, o que tú eres capaz de ofrecer y entregar cosas a la otra persona que son válidas. Conéctate con esa capacidad que tienes. Si estás en medio de una tensión o una incomodidad en donde hay dos partes que se sienten en oposición, pregúntate si la otra persona tuviera razón solo en un 1%, ¿en qué sería? Y te aseguro que vas a encontrar ese 1%. Ese 1% va a ser un puente en esa conversación y vas a permitirte validar eso. Y esto requiere valentía, porque a veces nos enganchamos con las creencias de las que hablábamos antes, y es como yo quiero tener siempre la razón, y si yo no tengo la razón, entonces me siento que no valgo, por ejemplo. Eso estoy hablando de una creencia muy interna y muy profunda. Si yo estoy parada desde ahí, pues voy a engancharme con querer ganar y ganar y ganar. Y el trabajo para ti, si te sientes identificado con esto que acabo de decir, es permitirte mirar en qué tiene razón el otro. Y vas a tener la capacidad de decirle, sí, ¿sabes que sí? Me acabo de dar cuenta, gracias a tu mirada, acabo de descubrir algo nuevo. Y lo validas. Y eso se va a convertir en un punto común entre tu perspectiva y la de la otra persona, para abrir diálogo, para abrir posibilidades. Reduce significativamente el uso de juicios, especialmente aquellos que son infundados. ¿Qué son juicios? Todas esas frases, categorizaciones en las que metemos y rotulamos a las demás personas. Vuelvo al ejemplo de hace un rato, cuando yo digo, es que Juan es impuntual. Ese es un juicio. Yo no puedo decir que Juan es impuntual. Yo no sé si llega tarde a todo. ¿Será que llega también tarde a las fiestas? ¿Llegará tarde al trabajo? ¿Llegará tarde? No sé. Yo solo sé que a esta reunión llegó 15 minutos tarde. Eso significa reducir los juicios. Deja de hablar de nunca, siempre, todo. Cuando utilizas esas expresiones, estás poniendo la realidad como toda en la misma bolsa y genera un impacto de necesidad de defenderse del otro lado. Entonces, cuida tus palabras. Y, por supuesto, haz pedidos claros y concretos, mostrando los beneficios que hay para ambas partes. Recuerda que estamos buscando juntos crecer, juntos llegar a un nuevo lugar y desde ahí sentirnos enriquecidos y plenos con la experiencia que estamos teniendo a través de nuestras relaciones interpersonales. Bueno, quiero preguntarles si hay comentarios, si hay algunas preguntas. Voy revisando por acá el chat. Ok. Bueno, entonces solo queda decirles que muchísimas gracias por su presencia, por su aporte, por ser parte de esta comunidad Equirayá, por permitirnos experimentar que somos una red en la que nos podemos apoyar y en la que podemos construir cosas juntos para que las necesidades personales y las colectivas puedan cuidarse de manera conjunta. Un fuerte abrazo virtual y bueno, espero que hayan disfrutado este espacio, que haya dejado algún mensaje para ustedes. Ojalá déjenme en el chat qué se llevan de esta experiencia. Para mí sería muy útil escuchar cuál es el mensaje que se llevan de acá para sus vidas. Un abrazo y que sigan disfrutando mucho de las demás actividades de la jornada. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Muy Muchas buena la gracias. conferencia. Con muchísimo gusto. Excelente, aprendimos muchas cosas nuevas. Me alegra que haya sido útil. ¿Podemos tener acceso al material del PowerPoint? Si fuera tan amable.
pueden tener acceso al video que va a quedar para Ok. que Ok. lo puedan revisar luego como con más calma. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muy Sonia. buena Sonia, la gracias. Un conferencia. abrazo. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Con muchísimo gusto. Chao. Adiós.